Fui arrojada a un asilo por tener cáncer, y mi hijo me dijo, quédate sola, ya has traído demasiados problemas. Al enterarse de mi herencia de $86 millones, apareció en mi cuarto diciendo, vine a pedirte perdón y a llevarte a casa. Yo simplemente llamé a la enfermera, que entró con un sobre. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Josefina y tengo 63 años. Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente en una sola mañana de martes. Estaba sentada en la sala de espera del consultorio del doctor Martínez, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. Había ido por una revisión de rutina, pero los exámenes adicionales que me pidieron la semana anterior me tenían con los nervios de punta. Señora Josefina, pase por favor, dijo la enfermera con esa sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Entré al consultorio y me senté frente al escritorio del doctor. Él tenía una carpeta gruesa con mi nombre y evitaba mirarme directamente a los ojos. Eso nunca es buena señal. Josefina, necesito ser directo contigo, comenzó ajustándose los lentes. Los resultados de la biopsia confirmaron lo que sospechábamos. Es cáncer de mama, estadio 2. Las palabras me golpearon como un martillo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y por un momento todo se volvió borroso. Cáncer. Esa palabra que siempre le pasa a otros, nunca a uno mismo. ¿Qué significa eso exactamente? Logré preguntar con voz temblorosa. Significa que necesitamos actuar rápido. Vamos a comenzar con quimioterapia la próxima semana y dependiendo de cómo respondes, evaluaremos la cirugía. No te voy a mentir, Josefina. Los próximos meses van a ser difíciles. Vas a necesitar mucho apoyo. Apoyo. Esa palabra resonó en mi mente mientras manejaba de vuelta a casa. Andrew, mi único hijo, siempre había sido distante, pero seguramente esto lo haría reconsiderar. Seguramente una noticia como esta nos uniría como familia. Llegué a mi pequeña casa y me quedé parada en la entrada por varios minutos, tratando de encontrar el valor para hacer esa llamada. Finalmente marqué el número de Andrew. «¿Mamá? Es raro que me llames en horario de trabajo», dijo con ese tono de impaciencia que conocía tan bien. «Andrew, necesito hablar contigo. Es importante». Un suspiro del otro lado de la línea. «¿Qué pasó ahora?» «Tengo cáncer de mama». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Andrew, ¿estás ahí?» Sí, estoy aquí. Esto es, wow. ¿Qué tan grave es?» Le expliqué lo que me había dicho el doctor, sobre la quimioterapia, sobre lo que vendría. Esperé palabras de consuelo, una oferta de ayuda, algo que indicara que no estaría sola en esto. «Mira, mamá, esto es muy fuerte. Patricia y yo tenemos que hablarlo. Te llamo más tarde, ¿sí?» Y colgó. Así de simple, sin un «todo va a estar bien», sin un «estaremos contigo». Nada. Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas, análisis y preparativos para el tratamiento. Andrew no volvió a llamar. Yo tampoco lo hice. Una parte de mí esperaba que apareciera en mi puerta, que se disculpara por su frialdad inicial. La quimioterapia comenzó el jueves siguiente. Los primeros días no fueron tan terribles como esperaba, pero para la segunda semana ya me sentía como si un camión me hubiera atropellado. No podía mantener la comida en el estómago, me dolía todo el cuerpo y apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama. Fue entonces cuando Andrew finalmente apareció. Llegó un domingo por la tarde con Patricia y mis 2 nietos, Tommy de 8 años y Sara de 5. Los niños corrieron a abrazarme, pero Patricia los detuvo. «No tan cerca, niños. La abuela está enferma», dijo con una expresión de disgusto apenas disimulada. «Mamá, te ves terrible», fue lo primero que me dijo Andrew. «No, ¿cómo te sientes?» o «¿en qué te podemos ayudar?» Solo que me veía terrible. «Los tratamientos son fuertes, pero el doctor dice que están funcionando», respondí, tratando de sonar optimista. Patricia caminó por la casa mirando todo con desaprobación. «Andrew, esto no puede seguir así. Mira este lugar, está descuidado y ella claramente no puede cuidarse sola.
Patricia tiene razón, mamá. Esto no está funcionando. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Andrew evitó mi mirada. Hemos estado investigando opciones. Hay un lugar muy bueno, Sunset Manor. Es una residencia asistida especializada en cuidados médicos. ¿Me estás diciendo que me quieres meter a un asilo? No es un asilo, mamá. Es una residencia de lujo. Tendrás cuidado las 24 horas, enfermeras especializadas, todo lo que necesitas. Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. Josefina, piénsalo. Nosotros tenemos 3 niños pequeños. Andrew trabaja 60 horas a la semana. No podemos darte el cuidado que mereces. Pero yo no necesito que me cuiden todo el tiempo. Solo necesito... Mamá, me interrumpió Andrew, y por primera vez me miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban fríos, decididos. Ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? No hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo Patricia. Ya hablamos con la administración. Pueden recibirte la próxima semana. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo durante 35 años, me estaba desechando como a un mueble viejo. Además, continuó Andrew con una frialdad que me partió el alma, seamos honestos, mamá. Siempre has sido complicada, ahora con esto del cáncer. Ya trajiste suficientes problemas a nuestras vidas. Esas palabras me atravesaron como dagas. Suficientes problemas. Después de trabajar 2 empleos para pagarte la universidad, después de cuidar a tu padre enfermo durante 5 años mientras tú vivías tu vida, después de vender mi casa para ayudarte con el pago inicial de la tuya. Patricia sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Los papeles están listos, solo necesitas firmar, dijo Andrew sacando un folder de su maletín. Con manos temblorosas tomé los documentos. Las letras se difuminaban por las lágrimas que trataba de contener. En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. No al cáncer, sino a la indiferencia. Una semana después, Andrew y Patricia llegaron con una camioneta para llevar mis pocas pertenencias. Los niños no vinieron esta vez. Probablemente les dijeron que la abuela se iba de viaje. Mientras veía mi casa alejarse por la ventana del auto, sentí que no solo estaba dejando mi hogar. Estaba dejando atrás la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Lo que Andrew no sabía, lo que nadie sabía, era que yo guardaba un secreto. Un secreto de $86 millones que había mantenido oculto durante 15 años, desde que mi esposo Robert murió y me dejó una herencia que jamás imaginé. Dinero que había guardado, esperando el momento perfecto para ayudar a mi hijo, para asegurar el futuro de mis nietos. Pero ahora, sentada en el asiento trasero de ese auto camino al asilo, me di cuenta de algo. Andrew nunca me había amado por quien era, y estaba a punto de demostrarme que solo me amaría por lo que podía darle. Sunset Manor no era el lugar horrible que había imaginado, pero tampoco era un hogar. Era un edificio de 3 pisos con pasillos largos que olían a desinfectante y flores artificiales. Las paredes estaban pintadas de un color beige institucional que supuestamente era relajante, pero a mí me parecía deprimente. Mi habitación estaba en el 2º piso, la número 247. Una cama individual, un pequeño armario, una mesita de noche y una silla junto a la ventana que daba al estacionamiento. No había mucho que ver, solo autos yendo y viniendo, llevando a otras familias a visitar a sus seres queridos o, en algunos casos, a abandonarlos como me habían abandonado a mí. La primera noche lloré hasta quedarme dormida, no por el cáncer, sino por la traición. El cáncer era algo que estaba fuera de mi control, pero la crueldad de Andrew era una elección consciente. Al día siguiente, conocí a mi compañera de mesa en el comedor. Se llamaba Margaret Sullivan, tenía 67 años y había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. A diferencia de mí, ella había llegado a Sunset Manor por voluntad propia después de vender su casa. Mi hijo vive en Seattle, me explicó mientras cortaba su pollo al horno. Me invitó a vivir con él, pero prefiero mi independencia. Aquí tengo mi espacio
y si necesito ayuda médica, está disponible. ¿Tu hijo viene a visitarte?, pregunté. Cada 2 meses religiosamente, y hablamos por teléfono todos los domingos. Margaret me estudió con esos ojos azules y penetrantes que seguramente habían visto de todo en sus años como enfermera. ¿Y el tuyo? Mi hijo me trajo aquí. Fue todo lo que logré decir. Margaret asintió con comprensión. No hizo más preguntas, pero de alguna manera supe que ella entendía. Durante las siguientes semanas, Margaret se convirtió en mi tabla de salvación. Me acompañaba a las citas médicas cuando podía, me traía té cuando los efectos de la quimioterapia me tenían postrada en cama, y sobre todo, me escuchaba. Fue durante una de esas tardes, sentadas en la pequeña biblioteca del asilo, cuando finalmente le conté la verdad. No toda la verdad, pero una parte importante. Margaret, ¿puedo contarte algo en confianza? Por supuesto, querida. No soy pobre. Ella levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy la mujer sin recursos que mi hijo cree que soy. Cuando mi esposo Robert murió hace 15 años, me dejó una herencia considerable, muy considerable. Margaret dejó su tejido a un lado y me miró con atención completa. ¿Qué tan considerable? 86 millones de dólares. Por primera vez desde que la conocía, Margaret se quedó sin palabras. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió ligeramente. ¿86 millones? Sí. Robert había invertido en bienes raíces en los años 80 y 90. Cuando murió, sus propiedades valían una fortuna. También tenía acciones e inversiones que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Y por qué nunca se lo dijiste a Andrew? Me quedé en silencio por un momento largo, recordando. Porque quería saber si me amaba de verdad. Robert siempre me decía que el dinero cambia a las personas, que muestra su verdadero carácter. Decidí guardarlo como una prueba. ¿Una prueba? Sí, una prueba para ver si Andrew me cuidaría cuando lo necesitara, sin esperar nada a cambio. Si me amaría cuando fuera vieja y enferma, no cuando fuera útil para él. Margaret meneó la cabeza lentamente, y falló la prueba. Completamente. No solo me abandonó, sino que me dijo que siempre fui un problema para él, que había traído suficientes dificultades a su vida. ¿Qué vas a hacer con el dinero? No lo sé. Durante años pensé en dárselo todo, en asegurar el futuro de mis nietos. Pero ahora te das cuenta de que el dinero no habría cambiado nada. Solo habría escondido su verdadera naturaleza por más tiempo. Margaret tenía razón. Andrew no me había abandonado por falta de recursos. Me había abandonado porque soy una inconveniencia en su vida perfecta. Los días en Sunset Manor comenzaron a tomar una rutina. Despertaba temprano, desayunaba con Margaret, asistía a mis citas médicas y pasaba las tardes leyendo o hablando con otros residentes. Conocí a Dorothy, una exmaestra de 71 años cuyos hijos la visitaban cada domingo sin falta. Conocí a Frank, un veterano de guerra de 75 años, cuya hija venía 3 veces por semana. Y también conocí a los olvidados, como Helen, de 69 años, cuyo único hijo murió en un accidente hace 5 años y no tenía más familia, como George, de 80 años, cuyos 3 hijos vivían en diferentes estados y apenas lo llamaban en su cumpleaños. Empecé a darme cuenta de que Sunset Manor era un reflejo de la sociedad. Había familias amorosas que realmente se preocupaban por sus mayores, y había familias como la mía, que veían a sus padres como cargas. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de Andrew. Ni una. Ni siquiera para preguntar cómo estaba respondiendo al tratamiento. Patricia tampoco llamó, por supuesto. Era como si hubiera muerto para ellos. Una tarde, mientras Margaret y yo jugábamos cartas en la sala común, me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Josefina, ¿crees que Andrew sospecha algo sobre tu situación financiera? ¿Qué quieres decir? Me refiero a si él sabe que no eres una carga financiera, que podrías pagar por tu propio cuidado, por enfermeras privadas, por cualquier cosa que necesites. Lo pensé cuidadosamente. No creo que lo sepa. Siempre viví modestamente. Mi casa era pequeña, mi auto era viejo. Nunca gasté dinero en lujos.
Después de que Robert murió, decidí mantener el mismo estilo de vida simple. ¿Por qué? Porque no quería que las personas se acercaran a mí por mi dinero, incluyendo a mi propio hijo. Margaret jugó su carta y me miró pensativamente. ¿Sabes? Hay algo poético en todo esto. Andrew te descartó pensando que eras una mujer mayor sin recursos, enferma y costosa. No tiene idea de que abandonó a una de las mujeres más ricas de la ciudad. Tenía razón. Había una ironía cruel en toda la situación. Mientras Andrew y Patricia contaban centavos y se preocupaban por los gastos de mis cuidados médicos, yo tenía suficiente dinero para comprar sus casas 10 veces. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije a Margaret mientras reorganizaba mis cartas. ¿Qué? Que si me hubiera amado de verdad, si hubiera mostrado aunque sea un poquito de compasión, yo habría compartido todo con él. Habría pagado la educación universitaria de mis nietos, habría ayudado con la hipoteca de su casa, habría hecho que su vida fuera más fácil. Pero él no sabía eso. Exactamente. Y esa es la tragedia. Me juzgó por lo que pensó que yo no tenía, no por lo que realmente soy. Esa noche, acostada en mi cama individual mirando por la ventana hacia el estacionamiento vacío, tomé una decisión. No sobre el dinero, todavía no estaba lista para eso, sino sobre Andrew. Decidí que no iba a perseguirlo, no iba a rogarle que me visitara, no iba a llamarlo suplicando atención. Si quería saber de mí, él sabía dónde encontrarme. Lo que no sabía era que pronto él me encontraría, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para las palabras vacías y las promesas rotas, porque para entonces yo habría tomado decisiones que cambiarían todo para siempre. Llevaba 2 meses en Sunset Manor, cuando Margaret y yo desarrollamos nuestra rutina de las tardes. Después del almuerzo, nos sentábamos en el pequeño jardín detrás del edificio, donde había una fuente que gorgoteaba suavemente y bancos de hierro forjado bajo árboles de roble. Era el lugar más tranquilo de toda la residencia y donde finalmente me sentía segura para hablar sin ser escuchada. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Margaret una tarde mientras observábamos a un colibrí alimentarse de las flores rojas del jardín. Cuéntame. No es solo que Andrew me haya abandonado, es que nunca me conoció realmente. Nunca se tomó el tiempo para conocer a la mujer que soy, más allá de ser su madre. Margaret ajustó su suéter azul claro y me miró con esa expresión comprensiva que había perfeccionado durante décadas cuidando pacientes. ¿Qué quieres decir? Cuando Robert murió, me convertí en una persona completamente diferente. No solo por la pérdida, sino por lo que descubrí sobre nuestra situación financiera. Le había contado a Margaret sobre la herencia, pero nunca le había explicado toda la historia. Ese día decidí hacerlo. Robert nunca me habló sobre sus inversiones en detalle. Sabía que teníamos ahorros, que la casa estaba pagada, pero nunca imaginé la magnitud de su patrimonio. El día que me reuní con su abogado, pensé que habría suficiente para vivir cómodamente hasta mis últimos días. Cuando me dijeron la cifra exacta, casi me desmayo. 86 millones es una cifra que cambia la vida, dijo Margaret. Exactamente. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? ¿Qué? Pensé en Andrew, en cómo podría asegurar su futuro, el de Patricia, el de los nietos que esperaba tener algún día. Imaginé pagando sus deudas estudiantiles, ayudándolos con la casa de sus sueños, estableciendo fondos universitarios. ¿Y por qué no lo hiciste? Me quedé en silencio por un momento, recordando esos primeros días después de conocer la herencia. Porque Robert me había dicho algo antes de morir. Estábamos hablando sobre el futuro, sobre qué pasaría conmigo cuando él ya no estuviera, y me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué te dijo? Me dijo, Josefina, el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. Me contó historias de familias que conocía, cómo las herencias habían destruido relaciones, cómo los hijos se volvían codiciosos y manipuladores cuando había dinero de por medio. Margaret asintió lentamente. Como enfermera, probablemente había visto situaciones similares. Entonces, decidí hacer una prueba, continué. Decidí que no le diría nada a Andrew sobre el dinero,
Quería ver si me amaría y cuidaría cuando fuera una carga para él, cuando no pudiera darle nada a cambio. Es una prueba cruel. ¿Cruel para quién? Yo seguí siendo la misma madre amorosa. Seguí ayudándolo cuando podía. Seguí estando disponible para él. La única diferencia era que no le regalé una fortuna que no había ganado. Pero él no sabía que estaba siendo probado. Exactamente. Y esa es la belleza de la prueba. Su comportamiento hacia mí fue completamente auténtico. No fue influenciado por la expectativa de una herencia. Margaret se quedó pensativa por un momento. ¿Y qué hiciste con el dinero todos estos años? Lo invertí sabiamente. Contraté a los mejores asesores financieros, diversifiqué las inversiones, nunca toqué el principal. En 15 años, los 86 millones se convirtieron en mucho más. ¿Cuánto más? La última vez que revisé, había 120 millones. Los ojos de Margaret se agrandaron. Dios mío, Josefina. Durante todos estos años, viví con mi pensión y los ahorros que Robert y yo habíamos acumulado antes de saber sobre sus inversiones secretas. Nunca toqué la herencia. Era como si no existiera. ¿Nunca te tentó usarla? Miles de veces. Cuando Andrew perdió su trabajo hace 5 años, y yo quería ayudarle con los gastos de la casa, cuando Patricia se quejaba de que no podían permitirse vacaciones familiares, cuando mis nietos necesitaban ropa nueva y yo veía que Andrew y Patricia hacían sacrificios. Pero no lo hiciste, no lo hice. No, porque cada vez que pensaba en revelar el secreto, recordaba las palabras de Robert. El dinero revela el verdadero carácter de las personas. Una brisa suave movió las hojas del roble sobre nosotras. En la distancia se podía escuchar el sonido de la televisión en la sala común donde algunos residentes veían sus programas de la tarde. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, le pregunté a Margaret. Dime. Andrew siempre se quejó de que yo no tenía suficiente dinero. Cuando él y Patricia compraron su casa, comentó que ojalá yo pudiera ayudarlos con una parte del pago inicial. Cuando los niños nacieron, Patricia mencionó varias veces lo costoso que era criar hijos y lo útil que sería tener una abuela con recursos. Te estaban pidiendo dinero indirectamente, constantemente, y cada vez que lo hacían, yo me sentía culpable por no poder ayudar más. Pero al mismo tiempo, estaba observando cómo me trataban cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles. ¿Y cómo te trataban? Como una obligación. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se acortaron. Cuando hablaba de mis problemas de salud menores, veía impaciencia en sus ojos. Cuando mencionaba que me sentía sola, cambiaban de tema. Margaret tomó mi mano con esa gentileza que caracterizaba a las enfermeras experimentadas. Josefina, creo que tu prueba dio resultados muy claros. Sí, suspiré profundamente. Andrew me falló completamente. No solo me falló, me traicionó. Cuando más lo necesitaba, cuando estaba en mi momento más vulnerable, me descartó como basura. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora sé exactamente quién es mi hijo. Es un hombre que solo me ama condicionalmente, que me ve como una carga cuando no puedo darle algo a cambio. Se hizo un silencio cómodo entre nosotras. El colibrí había regresado y revoloteaba alrededor de las flores, completamente ajeno a nuestras complicaciones humanas. Margaret, ¿puedo contarte algo más? Por supuesto. Tengo cáncer, pero mis probabilidades de supervivencia son buenas. El doctor dice que con el tratamiento adecuado puedo tener muchos años por delante, años que Andrew asumió que no tendría. ¿Qué quieres decir? Creo que Andrew me metió aquí esperando que muriera pronto y rápido, que el cáncer me consumiera en pocos meses y él no tuviera que lidiar conmigo por mucho tiempo. La expresión de Margaret se endureció. Eso es terrible, pero también revelador. Incluso ante la posibilidad de mi muerte, su primera reacción fue deshacerse de mí, no cuidarme. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez él no sabe cómo manejar el miedo de perderte? Consideré su pregunta cuidadosamente. Margaret, si Andrew tuviera miedo de perderme, habría luchado por cada momento que le quedara conmigo. Habría querido cuidarme él mismo, habría querido estar cerca. En cambio, me alejó lo más posible. Tienes razón.
Durante 15 años esperé a ver si mi hijo me amaría sin expectativas. Y la respuesta es no. No me ama a mí. Ama la idea de tener una madre que no le cause problemas. Margaret se quedó en silencio por un largo rato, procesando todo lo que le había contado. Josefina, dijo finalmente, creo que es tiempo de que tomes una decisión sobre ese dinero. Tienes $120 millones y un hijo que demostró no merecerte. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el edificio de Sunset Manor, hacia las ventanas donde vivían personas como Helen y George, abandonados por familias que no los valoraban. Pensé en Dorothy, cuya familia la amaba incondicionalmente. Pensé en Margaret, que había elegido este lugar porque respetaba su independencia. Voy a hacer algo que Andrew nunca esperaría, le dije. Voy a tomar control de mi propia vida, y cuando termine, él va a saber exactamente lo que perdió. Llevaba 3 meses en Sunset Manor, cuando todo cambió en una sola tarde de jueves. Era un día como cualquier otro. Había terminado mi sesión de quimioterapia matutina, almorcé con Margaret y me retiré a mi habitación para descansar. Los tratamientos me tenían más cansada de lo usual, pero el doctor había confirmado que el cáncer estaba respondiendo bien. Estaba durmiendo cuando escuché voces en el pasillo. Una de ellas era familiar, pero no podía ubicar de dónde. Pensé que tal vez estaba soñando, pero las voces se acercaban a mi puerta. La señora Josefina Herrera está en la habitación 247. Escuché a la enfermera del turno de tarde. Perfecto. Necesito que firme algunos documentos urgentes, respondió una voz masculina que definitivamente no reconocía. Hubo un golpe suave en mi puerta. Señora Herrera, hay un caballero aquí para verla. Me levanté de la cama, me puse la bata y abrí la puerta. Frente a mí había un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro y portando un maletín de cuero. Detrás de él, para mi absoluta sorpresa, estaba Andrew. «Mamá», dijo Andrew con una sonrisa que no había visto en años. «Te ves mucho mejor». El hombre del traje se adelantó. «Señora Herrera, soy Jonathan Walsh, de la firma de abogados Walsh & Associates. Necesito hablar con usted sobre sus inversiones». Mi corazón se detuvo. Durante 15 años había logrado mantener mis asuntos financieros completamente privados. ¿Cómo era posible que este abogado estuviera aquí? ¿Mis inversiones? Pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Sí, señora. Su asesor financiero, el señor Richard Coleman, me envió para que firme algunos documentos sobre la redistribución de su portafolio. Aparentemente, ha habido algunos cambios significativos en el mercado que requieren su atención inmediata. Andrew estaba parado detrás del abogado y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una mezcla de shock, confusión y algo más. Algo que se parecía mucho a la codicia. ¿Pueden pasar a mi habitación?, dije, aunque cada fibra de mi ser quería cerrar la puerta y fingir que esto no estaba pasando. Una vez adentro, el señor Walsh abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Señora Herrera, necesito confirmar algunos números con usted antes de proceder. Según nuestros registros, su patrimonio actual asciende a aproximadamente $122 millones. El silencio que siguió era tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Andrew se había quedado paralizado, mirándome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. «¿Siento? ¿Qué?», murmuró Andrew. El abogado miró entre nosotros, claramente confundido. «¿No sabía usted sobre el patrimonio de su madre, señor?» «Andrew, soy su hijo», dijo con voz débil. «Oh, entiendo. Bueno, sí, su madre ha sido muy prudente con sus inversiones. La herencia que recibió de su difunto esposo se ha multiplicado considerablemente en los últimos 15 años». Andrew se sentó pesadamente en la única silla de mi habitación. Su cara había perdido todo el color. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿es esto verdad?» No podía mentir, no después de 15 años. «Sí, Andrew, es verdad». «¿Por qué nunca me lo dijiste?» El señor Walsh carraspeó incómodamente. «Tal vez debería darles algo de privacidad. Puedo regresar más tarde para los documentos». «No», dije firmemente. «Podemos manejar esto ahora».
Firmé los papeles rápidamente, apenas leyendo lo que decían. Mi mente estaba completamente concentrada en Andrew, en su expresión de incredulidad total. Después de que el abogado se fue, Andrew y yo nos quedamos solos por primera vez desde que me había internado. Él seguía sentado en la silla, mirándome como si fuera una extraña. 122 millones, dijo lentamente. Todo este tiempo pensé que... ¿Pensaste qué, Andrew? Pensé que no tenías nada. Pensé que eras una carga financiera. Pensé que cuidarte sería demasiado caro para nosotros. La honestidad brutal de sus palabras me cortó como un cuchillo. ¿Esa fue la única razón por la que me metiste aquí? ¿El dinero? Andrew se pasó las manos por el cabello, un hábito que tenía desde pequeño cuando estaba nervioso. Mamá, tienes que entender. Patricia y yo hemos estado luchando económicamente. Los niños, la hipoteca, mis deudas estudiantiles. Cuando te enfermaste, pensamos en los gastos médicos, en el cuidado especializado que ibas a necesitar. Y pensamos que no podíamos permitírnoslo, que arruinaría nuestro futuro financiero. Entonces me descartaste. No te descarté. Te puse en un lugar donde podías recibir el mejor cuidado posible. Andrew, este lugar cuesta $6,000 al mes. ¿De dónde pensabas que iba a salir ese dinero si yo era tan pobre como creías? Se quedó en silencio. Claramente no se había planteado esa pregunta. Lo está pagando tu seguro médico y Medicare, dijo finalmente. Mi seguro cubre una fracción. El resto lo pago yo. ¿Cómo? Con el dinero que tienes delante de tus narices desde hace 15 años, pero que nunca te tomaste la molestia de preguntar. Andrew se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de mi habitación. Esto no tiene sentido. Si tenías todo ese dinero, ¿por qué vivías en esa casa pequeña? ¿Por qué manejabas ese auto viejo? ¿Por qué nunca nos ayudaste cuando estábamos luchando? Porque quería saber si me amarías cuando no tuviera nada que darte. ¿Qué? Quería saber si me cuidarías cuando fuera vieja y enferma, no por obligación o por dinero, sino por amor. La expresión de Andrew cambió. La confusión fue reemplazada por algo más peligroso: enojo. ¿Me estás diciendo que esto fue una prueba? Sí. ¿Una prueba que duró 15 años? Sí. ¿Y yo la fallé? Completamente. Andrew se detuvo en seco y me miró con una furia que nunca había visto en él. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿De las cosas que hemos tenido que sacrificar? ¿De las noches que Patricia ha llorado porque no podíamos permitirnos las cosas que queríamos para nuestros hijos? Andrew, yo nunca te pedí que sacrificaras nada, pero podrías haber evitado todo. Podrías haber hecho nuestras vidas más fáciles. ¿Y luego qué? ¿Me habrías amado por el dinero que podía darte o por quién soy? Eres mi madre. Se suponía que debías ayudarme. Se suponía que debías amarme incondicionalmente, pero la primera vez que necesité tu ayuda, me abandonaste. Andrew se sentó de nuevo, pero esta vez en el borde de mi cama. Su enojo se estaba transformando en algo diferente. Desesperación, tal vez. «Mamá», dijo con una voz más suave, «esto cambia todo. No sabía que tenías recursos. Si lo hubieras sabido. ¿Qué habrías hecho diferente? Te habría cuidado yo mismo. Habría contratado enfermeras privadas. Habría convertido el estudio de la casa en una habitación especial para ti. ¿Por el dinero? No, ¿por qué? Se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Andrew, la pregunta es simple. Si yo fuera la misma mujer pobre y enferma que pensabas que era hace una hora, ¿estarías aquí ahora mismo ofreciéndote a cuidarme? No pudo responder. Y en su silencio encontré mi respuesta. Quiero que te vayas, le dije calmadamente. ¿Qué? Quiero que te vayas de mi habitación. Necesito pensar. Mamá, podemos solucionar esto. Podemos. Andrew, por favor, vete. Después de un largo momento se levantó lentamente. ¿Podemos hablar mañana? Tal vez. Cuando cerró la puerta detrás de él, me senté en mi cama y finalmente procesé lo que había pasado. Mi secreto de 15 años había sido revelado de la manera más inesperada posible. Y la reacción de Andrew había confirmado todo lo que temía sobre su verdadero carácter. Sabía que esto
no había terminado. Sabía que Andrew regresaría, probablemente con Patricia, y sabía que tendrían un plan. Lo que no sabían era que yo también tenía uno. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta mirando al techo, procesando todo lo que había pasado. La revelación accidental de mi fortuna había cambiado todo, pero no de la manera que Andrew probablemente esperaba. En lugar de sentir alivio por finalmente poder ser honesta, me sentía más traicionada que nunca. A las 6 de la mañana, Margaret tocó suavemente mi puerta. Como ex-enfermera, tenía el instinto de saber cuándo alguien necesitaba compañía. ¿Puedo pasar?, preguntó con su voz gentil. Por favor, respondí, agradecida de tener a alguien con quien hablar. Margaret entró y inmediatamente notó que mi cama no había sido usada. ¿No dormiste? No pude. Margaret, pasó algo ayer. Le conté todo sobre la visita del abogado, la revelación accidental, la reacción de Andrew. Margaret me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó cuando terminé. Honestamente no lo sé, pero sé que Andrew va a volver. Y probablemente va a traer a Patricia. Como si hubiera invocado el futuro, una enfermera tocó mi puerta exactamente a las 2 de la tarde. Señora Herrera, tiene visitas. Mi estómago se apretó. ¿Quiénes son? Su hijo y su nuera. Y trajeron a los niños también. Margaret me apretó la mano. ¿Quieres que me quede contigo? Sí, por favor. Creo que voy a necesitar un testigo. Cuando Andrew entró con Patricia y mis nietos, todo era diferente. Andrew cargaba un ramo enorme de rosas rojas. Patricia tenía una canasta de frutas y los niños corrieron hacia mí con una energía que no había visto en años. «¡Abuela Josefina!», gritó Tommy, de 8 años, abrazándome fuertemente. «Papá dice que te vas a venir a vivir con nosotros». Mi corazón se partió. Habían usado a mis nietos como armas emocionales. Sara, de 5 años, me dio un dibujo que había hecho. «Es tu nueva habitación en nuestra casa, abuela. Papá dice que va a ser muy bonita». Patricia se acercó con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Josefina, querida, lamentamos mucho todo lo que pasó. Actuamos precipitadamente». «Mamá», dijo Andrew, poniendo las flores en la única mesa de mi habitación. «He estado pensando toda la noche. Cometí un error terrible, un error imperdonable». Margaret se quedó sentada en silencio en la silla de la esquina, observando todo con esos ojos de enfermera experimentada que habían visto todo tipo de dramas familiares. «¿Qué tipo de error?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No debí haberte traído aquí. Debí haber luchado más por cuidarte en casa. Debí haber». Se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Debí haber sido un mejor hijo». Patricia asintió vigorosamente. «Hemos estado hablando toda la noche, Josefina. Queremos que vengas a casa con nosotros. Ya tenemos todo planeado». «¿Qué tienen planeado?». Andrew se sentó en el borde de mi cama, tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Era la primera vez en años que había tanto afecto en su mirada. Afecto que sabía era completamente falso. «Vamos a convertir el primer piso de la casa en una suite completa para ti. Un dormitorio amplio, un baño con todas las adaptaciones que necesites, incluso una pequeña cocina si quieres independencia. Ya hablé con 3 empresas de construcción», añadió Patricia. «Podemos tener todo listo en 6 semanas». Tommy se subió a mi cama. «Y yo voy a ayudar a cuidarte, abuela. Mamá dice que puedo leer contigo todas las noches». Sara se acurrucó a mi lado. «¿Te vas a venir a casa con nosotros? Por favor, di que sí». Miré a estos niños inocentes, manipulados para ser parte de una performance que sus padres habían orquestado cuidadosamente. Eran víctimas de la codicia de sus padres, tanto como yo. «Niños», dije gentilmente, ¿pueden ir a ver la fuente del jardín por unos minutos? Los adultos necesitamos hablar». Andrew asintió. «Sí, vayan a jugar. Nosotros vamos aquí». Una vez que los niños se fueron, la atmósfera en la habitación cambió completamente. Las sonrisas se desvanecieron,
Las voces se volvieron más calculadoras. «Mamá», dijo Andrew, «sé que tienes razones para estar enojada conmigo, pero todo esto se puede arreglar». «¿Cómo?» «Bueno», Patricia se aclaró la garganta. «Podemos empezar por sacarte de este lugar. Podemos conseguirte la mejor atención médica privada, los mejores doctores, los mejores tratamientos. Y podemos ser una familia de verdad», continuó Andrew. «Podemos pasar tiempo juntos, podemos incluirte en todo. Los niños te extrañan terriblemente». «Andrew, los niños no me han visto en 3 meses. Esta es la primera vez que ustedes vienen a visitarme desde que me dejaron aquí». «Porque pensábamos que era lo mejor para ti», dijo Patricia rápidamente. «Pero ahora sabemos que podemos darte mejor cuidado en casa». «¿Ahora saben?» «Sí», dijo Andrew. «Ahora que entendemos tu situación financiera, podemos hacer planes apropiados». Ahí estaba. La verdad finalmente salió a la superficie. «Entonces me están diciendo que la diferencia entre abandonarme aquí y querer cuidarme en casa es mi dinero». «No», protestó Andrew. «Es que ahora entendemos que podemos permitirnos darte el cuidado que mereces». «Andrew», dije calmadamente, «ayer cuando pensabas que era pobre, ¿me merecía menos cuidado?» Se quedó en silencio. «¿Me amabas menos cuando pensabas que no tenía nada?» «Mamá, eso no es justo». «¿Qué no es justo? La pregunta es simple. ¿Tu amor por mí depende de mi cuenta bancaria?» Patricia intervino. «Josefina, Andrew te ama independientemente del dinero. Es solo que ahora podemos hacer las cosas correctamente». «Patricia», dije volteándome hacia ella, «hace 3 meses me dijiste que era demasiado problema para tu familia, que tenían 3 niños y no podían lidiar conmigo también. ¿Qué cambió?» Ella parpadeó varias veces. «Bueno, nosotros estábamos estresados. ¿Y ahora ya no están estresados? Ahora tenemos opciones», admitió Andrew. «Con tus recursos podemos contratar ayuda. Podemos hacer que funcione». «Con mis recursos. Con nuestros recursos familiares», corrigió Patricia. La audacia de esa declaración me dejó sin palabras por un momento. En menos de 24 horas, mi dinero se había convertido en recursos familiares. Margaret se aclaró la garganta desde su esquina. «Perdónenme por interrumpir, pero tengo una pregunta». Andrew y Patricia la miraron como si hubieran olvidado que estaba ahí. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», preguntó Margaret. «¿Perdón?», dijo Patricia. «Me refiero al plan de llevarse a Josefina a casa, convertir el primer piso en una suite, contratar cuidado privado. ¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar este plan tan detallado?». Andrew la miró incómodamente. «Bueno, nosotros, desde anoche hemos estado». «Entonces, en menos de 24 horas», continuó Margaret, «pasaron de pensar que Josefina era una carga demasiado costosa a tener un plan completo de cuidado en casa que incluye renovaciones mayores y personal médico privado». «Las circunstancias cambiaron», murmuró Patricia. «Sí», dijo Margaret con una sonrisa fría. «Las circunstancias financieras cambiaron». Andrew se puso de pie bruscamente. «¿Quién es usted para juzgarnos? ¿Qué sabe sobre nuestra familia?» «Sé que su madre ha llorado todas las noches desde que llegó aquí», dijo Margaret sin inmutarse. «Sé que esperaba una sola llamada telefónica de usted en 3 meses y nunca llegó. Y sé que ayer, cuando pensaba que ella no tenía dinero, usted me dijo a mí personalmente que esperaba que el cáncer se la llevara rápido para no tener que lidiar con ella por mucho tiempo». El silencio que siguió era ensordecedor. Andrew se había puesto pálido. Patricia la miraba con shock. «Eso no es verdad», dijo Andrew débilmente. «¿Quiere que llame a las otras residentes que estaban presentes cuando lo dijo?», preguntó Margaret. Miré a Andrew, mi propio hijo, y vi la verdad en su cara. No solo me había abandonado, había estado esperando que muriera pronto. «Quiero que se vayan», dije en voz baja. «Mamá, quiero que tomen a los niños y se vayan, ahora. Mamá, podemos arreglar esto». Me levanté de la cama y por primera vez en meses me sentí fuerte. «No, Andrew, ya no se puede arreglar nada». Patricia se acercó con desesperación en los ojos. «Josefina, piénsalo, los niños te necesitan, nosotros te necesitamos. Me necesitan ahora. No me necesitaban hace 3 meses.
Las familias cometen errores, dijo Andrew. Pero somos familia. Eso tiene que significar algo. Tienes razón, dije, caminando hacia la ventana. La familia significa algo. Significa amor incondicional. Significa estar ahí en los buenos y malos momentos. Significa no abandonar a las personas cuando están enfermas y asustadas. Me volteé para mirarlo. Pero tú ya no eres mi familia, Andrew. Eres un extraño que comparte mi apellido. Andrew se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas que finalmente parecían genuinas. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Te di una oportunidad. Te di 15 años de oportunidades. Y cuando llegó el momento de la verdad, me fallaste. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora quiero que se vayan. Y cuando salgan por esa puerta, quiero que llamen a una enfermera. Hay algo que necesita traerme. Andrew y Patricia se quedaron parados en la puerta de mi habitación, claramente sin saber qué hacer. Los había tomado completamente desprevenidos. Habían venido con su actuación perfectamente ensayada, esperando que me derritiera ante las lágrimas de mis nietos y las promesas vacías de una vida familiar feliz. Mamá, dijo Andrew una vez más, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Váyanse. Patricia tomó del brazo a Andrew. Ven, vámonos. Está alterada. Podemos volver mañana cuando esté más calmada. No van a volver mañana, dije firmemente. No van a volver nunca. Eres nuestra madre, gritó Andrew, perdiendo finalmente la compostura. No puedes simplemente cortarnos de tu vida. Ustedes me cortaron de la suya hace 3 meses. Estoy devolviendo el favor. Margaret se acercó a la puerta. Creo que es hora de que se vayan. Josefina necesita descansar. Usted no tiene derecho a interferir en asuntos familiares, le gritó Patricia a Margaret. Y ustedes no tuvieron derecho a abandonar a una mujer enferma y de 63 años, respondió Margaret, con una calma que contrastaba completamente con la histeria creciente de Patricia. Andrew se acercó a mí una última vez. Mamá, sé que cometí errores, pero por favor, dame una oportunidad de ser mejor, de ser el hijo que deberías haber tenido. Sus palabras eran bonitas, pero llegaban demasiado tarde. Durante 15 años había esperado a que fuera el hijo que merecía, y cuando más lo necesité, me demostró quién realmente era. Andrew, no quiero al hijo que deberías haber sido, quería al hijo que eras, y ese hijo no me ama. Se quebró entonces. Las lágrimas que habían estado amenazando con salir finalmente se derramaron por sus mejillas. Te amo, mamá. Sé que no lo he demostrado bien, pero te amo. Me amas ahora que sabes que tengo $122 millones. No me amabas ayer cuando pensabas que era una vieja pobre con cáncer. Eso no es verdad. Andrew, dije con una tristeza profunda. Si fuera verdad que me amas independientemente del dinero, estarías aquí hace 3 meses cuidándome. Habrías estado aquí todos los días durante mi quimioterapia. Habrías luchado contra esta enfermedad a mi lado. Patricia se acercó con ojos desesperados. Josefina, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Ellos te aman genuinamente. Tenía razón sobre los niños. Tommy y Sarah habían corrido hacia mí con amor real, no calculado. Pero también sabía que si me iba con ellos, Patricia y Andrew usarían a mis nietos para manipularme por el resto de mi vida. Los niños pueden visitarme aquí cuando quieran, dije, pero sin ustedes. «Eso es ridículo», exclamó Patricia. «No vamos a traer a nuestros hijos a un asilo». «Entonces supongo que no los veré. Su decisión». Andrew se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso de la infancia que aún conservaba a los 35 años. «Mamá, esto es una locura. Tienes más dinero del que podríamos gastar en 3 vidas. Podríamos viajar juntos, podríamos hacer cosas increíbles como familia». «¿Con mi dinero?» «Con nuestro dinero familiar», corrigió Patricia automáticamente. La audacia nunca dejaba de sorprenderme. En menos de 24 horas habían pasado de verme como una carga financiera a reclamar derechos sobre mi fortuna. «Salgan de mi habitación», dije, ya cansada de toda la conversación. «Ahora». Después de varios minutos más de protestas inútiles, finalmente se fueron.
Los escuché en el pasillo tratando de convencer a los niños de que la abuela estaba muy enferma y que por eso no podía ir a casa con ellos. Margaret cerró la puerta suavemente detrás de ellos y se volteó hacia mí. ¿Estás bien? Mejor de lo que he estado en años, respondí honestamente. ¿Y ahora qué? Ahora llamo a una enfermera para que traiga algo que he tenido guardado desde que llegué aquí. Margaret me miró con curiosidad mientras yo presionaba el botón de llamada. 5 minutos después, la enfermera del turno de tarde tocó mi puerta. ¿Necesita algo, señora Herrera? Sí. En mi mesa de noche hay un sobre manila grande. ¿Podría traérmelo, por favor? Cuando la enfermera regresó con el sobre, mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Lo había preparado 2 semanas después de llegar a Sunset Manor, cuando finalmente acepté que Andrew nunca vendría por mí porque me amara. ¿Qué es?, preguntó Margaret. Mi testamento nuevo, dije, abriendo el sobre y sacando varios documentos legales. Lo hice hace 2 meses y medio. Sabía que este día llegaría eventualmente. Margaret se sentó a mi lado mientras yo hojeaba los papeles. ¿Qué dice? Dice que Andrew Herrera, mi único hijo, no recibirá ni un centavo de mi herencia. ¿Y el dinero? 90 millones van a la Fundación Nacional de Investigación del Cáncer, específicamente para investigación del cáncer de mama. 20 millones van a establecer un fondo para mejorar las instalaciones y servicios de Sunset Manor y otros asilos similares. 10 millones van a un fideicomiso educativo para Tommy y Sarah, disponible cuando cumplan 21 años, siempre y cuando mantengan contacto conmigo. Margaret sonrió. ¿Y los 2 millones restantes? 1 millón va para ti, Margaret, por ser la amiga que Andrew nunca fue. Y 1 millón queda para mis gastos hasta que me muera. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Josefina, yo no puedo aceptar eso. Ya está hecho. Los papeles están firmados y notariados. Margaret se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes que Andrew va a luchar esto legalmente? Que lo intente. Tengo los mejores abogados del país y toda la documentación necesaria para probar que estaba en perfecto uso de mis facultades mentales cuando tomé estas decisiones. Esa noche, después de que Margaret regresó a su habitación, me senté junto a la ventana mirando el estacionamiento. Por primera vez en 3 meses, no veía ese espacio como un símbolo de abandono. Lo veía como un símbolo de libertad. Mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Andrew. Mamá. Su voz sonaba desesperada. He estado pensando en todo lo que dijiste. Tienes razón. He sido un hijo terrible. Sí, lo has sido. Pero quiero cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Andrew, ¿por qué me estás llamando ahora? Un silencio largo. Porque eres mi madre y te amo. ¿Y ayer por la noche? ¿Me amabas ayer por la noche cuando no sabías sobre el dinero? Otro silencio. Andrew, déjame preguntarte algo. Si mañana descubrieras que no tengo nada de dinero, que fue todo un malentendido, ¿seguirías queriendo cuidarme? La pausa que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Mamá, eso es una pregunta hipotética injusta. No, es la única pregunta que importa. Mira, ya cometí errores, pero ahora puedo arreglarlos. Andrew, ya no quiero que los arregles. ¿Qué significa eso? Significa que he decidido quedarme aquí en Sunset Manor. Significa que he decidido rodearme de personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Significa que he decidido vivir mis últimos años en paz. Pero este lugar es para gente que no tiene familia. No, dije calmadamente. Este lugar es para gente cuya familia los ama lo suficiente como para querer lo mejor para ellos. Margaret está aquí porque su hijo la respeta lo suficiente como para apoyar sus decisiones. Yo estoy aquí porque finalmente me respeto lo suficiente como para alejarme de personas que me lastiman. Mamá, Andrew, mañana vas a recibir algunos documentos legales de mi abogado. Te sugiero que los leas cuidadosamente. ¿Qué tipo de documentos? Los que explican exactamente lo que perdiste cuando decidiste que era demasiado problema para ti. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde la terraza nueva que construyeron en Sunset Manor, pagada con parte de mi donación. Mi cáncer está en remisión completa. Margaret y yo nos hemos vuelto inseparables, viajando juntas,
tomando clases de arte, riéndonos como adolescentes. Andrew intentó impugnar el testamento, pero no tuvo éxito. Sus abogados le dijeron que yo tenía derecho absoluto de disponer de mi dinero como quisiera. Patricia me llamó una vez, gritándome que había arruinado el futuro de sus hijos. Le recordé que sus hijos tenían un fideicomiso de 10 millones esperándolos. Tommy y Sarah me visitan cada sábado por la tarde. Andrew los trae y se queda en el auto mientras ellos pasan tiempo conmigo. Al principio traté de sentir pena por él, sentado ahí afuera esperando. Pero luego recordé las noches que yo pasé sola en esta habitación, esperando una llamada que nunca llegó. La semana pasada, Tommy me preguntó por qué su papá ya no entra conmigo. Porque a veces, le expliqué, los adultos toman decisiones que no se pueden deshacer. Como cuando yo rompí mi juguete favorito, exactamente como eso, mi amor, exactamente como eso. Esta tarde, mientras Margaret y yo tomábamos té en la terraza, ella me preguntó si alguna vez me arrepiento de mi decisión. ¿Te refieres a cortarlos de mi vida? Me refiero a la prueba, a los 15 años de silencio sobre el dinero. Lo pensé cuidadosamente. No, porque si no hubiera hecho la prueba, habría vivido el resto de mi vida sin saber la verdad. Habría muerto creyendo que Andrew me amaba, cuando en realidad solo amaba lo que podía darle. Y ahora vivo rodeada de amor real. Tuyo, el de las otras residentes, el de mis nietos. Es menos amor del que esperaba tener a los 63 años, pero es genuino. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo ver a Margaret en el jardín enseñándole a Sarah cómo plantar flores. Tommy está sentado junto a la fuente, leyendo uno de los libros que le compré. Andrew sigue en el estacionamiento, mirando hacia la ventana de mi habitación. A veces pienso que está esperando que cambie de opinión, que lo perdone y le devuelva su herencia. Pero hay algunas traiciones que no se perdonan. Hay algunas heridas que no sanan. Y hay algunas decisiones que, una vez tomadas, liberan tu alma para siempre. Soy Josefina Herrera. Tengo 63 años. Sobreviví al cáncer. Y por primera vez en mi vida, soy completamente libre.